Mi familia tiene solo una regla. Si alguna vez ves a un niño extraño, no le hables. Sal corriendo. Antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez lo han visto? ¿Han visto a un niño pequeño fuera de la vista? Para mí han siempre estado ahí. Incluso cuando yo era niño, él estaba ahí, justo en la esquina al borde de mi periferia. Quizás esa es la razón por la que nunca lo cuestioné hasta hace poco. El hecho de que siempre había sido consciente de él, hasta cierto punto, de cualquier manera, no estoy del todo seguro de por qué nunca sentí la necesidad de hablar con él. Especialmente dado el hecho de que siempre parecía como si quisiera decir algo, o al menos eso era lo que yo sentía. Podría ser que cuando era niño era increíblemente tímido y no me importaba mucho hablar con los demás. Sí, simplemente podía evitarlo. Pero a medida que pasaron los años, salí un poco más de mi caparazón, pero todavía me siento incómodo con la gente nueva. Tampoco me esfuerzo por iniciar una conversación con alguien cercano. Por supuesto, a pesar de que me siento más a gusto cuando estoy solo que cuando estoy rodeado de gente, nunca he estado verdaderamente solo, ya que él siempre ha estado ahí, justo al lado de donde yo miro. Una vez le pregunté a mi papá por él, para ver si alguna vez él también lo había visto. Él hizo una expresión extraña cuando me acerqué a él, pero no me dio una respuesta. Estuviera o no familiarizado con el chico, o si simplemente temía que yo no fuera lo más sano y estable posible con mis afirmaciones de ver a alguien que nadie más podía ver, me dio una instrucción simple. Una regla. Hijo, la familia solo tiene una regla, y debes seguirla muy bien. Nunca hables con él bajo ningún motivo. Sal huyendo. Y entonces yo lo entendí, y nunca lo hice. No fue tan difícil de hacer ya que todavía estaba solo al lado de mi visión, pero siempre podía sentir sus ojos fijos en mí. Cuando me despertaba en medio de la noche, debido a las frecuentes pesadillas que asolaban mis años de juventud, todavía podía sentirlo mirándome. Incluso con mis terrores nocturnos, nunca fui del tipo de chico que deja la luz encendida. Me gustaba estar escondido detrás de las sombras. Me gustaba no tener que ver el cabello rubio desgreñado en el extremo izquierdo de mi visión por un tiempo. Pero yo sabía que él todavía estaba ahí. Cuando me duchaba, él estaba fuera de mi alcance en el baño. Cuando corría jugando, él me perseguía, aunque en realidad nunca parecía moverse. Simplemente permanecía a mi lado, todavía en la misma pose estática y erguida. Cuando iba a nadar a la piscina pública, él estaba bajo el agua, con su cabello sin humedecer, flotando a mi izquierda, todavía mirándome. No importaba a dónde fuera o lo que hiciera, él siempre vendría a acompañarme. Mi papá nunca volvió a mencionar la pregunta que le hice ese día, aparte del control ocasional para asegurarse de que me mantuviera fiel a mi promesa de que no le diría ni una sola palabra al chico misterioso. Desafortunadamente esto traería el conocimiento de mi pasajero al frente una vez más. Había aprendido a ignorarlo en su mayor parte, pero si me lo recordaban o intentaban distraerme perseguirlo con mis ojos, consumiría mis pensamientos por un tiempo. ¿Sabes cómo se te meten esas moscas pequeñas en el ojo y en ocasiones trazas tu visión persiguiéndolas? Eso es lo que yo sentía. Tan pronto como reconoces esas malditas cosas, son todo lo que puedes ver por un tiempo. Imagínate esto, pero con un niño rubio y peludo que podría haber tenido entre 5 y 10 años. No pude obtener exactamente una imagen completa de él para reducir las características y cosas por el estilo, pero a veces lo intenté. Especialmente en aquellas ocasiones en las que era el único en lo que podía concentrarme. Cuando mi mamá murió yo tenía alrededor de 18 años. Había pasado por mucho en su vida, lo que la había llevado a la más ocasional estadía en una institución mental u otra. Sin embargo, mi papá siempre estuvo a su lado. Nunca supe realmente qué dolencias padecía, pero la noche después de su funeral mi padre y yo compartimos nuestro primer trago juntos, algo que se convertiría en una tradición en los años siguientes. No hablábamos mucho mientras ambos miramos mientras sorbíamos lentamente el whisky escocés que prefería el más barato al que me acostumbraría también más adelante en la vida. Esos primeros tragos me quemaron la garganta, pero no es como si hubiera sido mi primer trago de alcohol.
Solo la primera vez que probé algo que no fuera la cerveza barata que mis amigos podrían tener entre sus manos. Cuanto más bebía, más lo disfrutaba. Por supuesto, cuanto más aclaraba la cabeza, más sentía capaz de hablar de lo que le había pasado a mi madre. Antes de que mi mente mareada pudiera evocar las mejores palabras para abordar el tema, mi padre comenzó a hablar desenvolviéndome a la realidad. ¿Aún ves al niño?, preguntó. Todavía miraba hacia el mundo más allá de la ventana de nuestra sala de estar mientras hablaba. Casi se sentía como si no quisiera mirarme, aunque eso podría no haber sido más que los efectos del alcohol inspirando un poco de paranoia en mis pensamientos. Sí, aún lo veo, Patri. ¿Incluso ahora mismo? Sí, ¿por qué lo dices? Naturalmente, mi papá sacando a relucir el tema hizo que mis ojos intentaran perseguir la imagen del niño, pero él continuaba su curso normal de alejarse de mis iris. Todavía no has hablado con él, ¿cierto? Sí, quiero decir, no lo he hecho. Él asintió. Todavía no apartaba la mirada del mundo oscuro más allá del cristal, pero intenté encontrar su mirada de cualquier manera. Papá, ¿cómo por qué no debería yo, ya sabes, hablar con ese chico? Simplemente, bajo ninguna manera debes hacerlo, nunca. Finalmente me miró mientras ladraba las palabras, dándome una mirada que nunca antes había visto en su rostro. Se sentía como algo entre la ira y el dolor aplastante del alma para mis ojos inexpertos. Todavía me miró fijamente durante unos minutos después de que sus palabras hicieron que mis manos temblaran, aunque casi sentí como si estuviéramos atrapados en esa mirada muerta por mucho más tiempo. Sabía que estaba dolido y yo también lo estaba. Mi madre había sido casi más de una estrella invitada en mi vida, como un cameo que aparecía en la pantalla por unos momentos. Ella se quedaba en un episodio o dos, y luego desaparecía hasta 1 o 3 temporadas más adelante. No puedo decir que realmente la conociera tan bien. Pasó tanto tiempo detrás de las paredes de un hospital u otro, ya sea en un centro médico o psicológico, dependía del día al parecer. Seguramente fue una de sus numerosas dolencias físicas lo que le puso fin a su vida. Pero sabía tan poco sobre esos problemas como sobre lo que ejercían tanta tensión en su mente. No imagino que era tan impactante para ella, que tenía angustia mental sobre sí misma. Ella también lo veía, dijo mi papá finalmente volviendo sus ojos a la ventana. No fue una sorpresa para mí tampoco, pero aún así despertó una serie de preguntas tanto racionales como completamente irracionales en mi cabeza. La primera y la principal de ellas fue: ¿mamá habló con él? Mi padre me devolvió un asentimiento tan breve y sutil que apenas pude entenderlo. Una sola lámpara era lo único que iluminaba la habitación mientras bebíamos de nuestros vasos, pero todavía había suficiente luz para ver al chico. Casi parecía como si se hubiera acercado un poco más a la vista. Era como si estuviera parado justo enfrente de la silla en la que se sentaba mi padre, mientras lo observaba contemplar la luz de la luna que brillaba sobre los árboles. Pensé que tal vez no fuera más que el efecto del whisky fuerte que había comenzado a nublarme la vista, causando que las imágenes individuales se mezclaran en múltiples, aunque el espejismo de mi padre solo era un poco detrás de donde realmente se sentaba. No fue imitado por el niño, que todavía estaba solo. Simplemente no, nunca. ¿Nunca lo hizo? ¿Nunca habló con él? ¿Por qué? No pude terminar la pregunta ya que sentí que no quería respuesta. Estaba seguro de que, fuera lo que fuese, ese chico había llevado a mi madre a la locura que lo mantenía encerrada en una habitación acolchada durante meses, aunque me aterrorizaba imaginar que de alguna manera lo había logrado. Desafortunadamente y eventualmente encontraría esa respuesta. Hasta el día de hoy todavía deseo haber escuchado a mi padre en este caso. 6 años más o menos después de la muerte de mi madre, hace solo un par de semanas, algunas malas decisiones junto con una ruptura desordenada me dejaron en un estado de autocompasión y melancolía. La vida no era especialmente mala ni nada, solo son cosas comunes y corrientes en realidad.
pero fue suficiente para dejarme un poco melancólico durante algunas semanas. Mi trabajo era decente y vivía en una casa bastante bonita para un soltero de 25 años, pero ya sabes cómo se pone el asunto. Las cosas pueden ser excelentes en general, pero algunas pequeñas cosas pueden conducir a un ataque de depresión. Tenía el fin de semana libre y planeaba simplemente sentarme en la casa durante un par de días, aunque no tenía dudas de que estaría revolcándome todo el tiempo. Me había sentado con éxito en la misma silla durante 3 horas seguidas, logrando nada más que un poco de Netflix solo y relajarme, cuando recibí un mensaje de texto de mi viejo compañero de la universidad, Jerry. Me dijo que algunos miembros del antiguo equipo se habían reunido impulsivamente para organizar una fiesta improvisada y me invitó a unirme. Consideré si tenía o no ganas de estar con otros, pero dada que la única compañía que había tenido en todo el día había sido el niño en el rabillo del ojo, pensé que no me haría daño arrastrar mi trasero perezoso al jardín con ellos. Jerry me envió un mensaje de texto con la dirección y me dio una ducha rápida para asearme. Seguí adelante y pedí un Uber, ya que no tenía dudas de que no estaría en condiciones de conducir cuando estuviera listo para volver a casa. Tan pronto como llegué me entregaron 2 cervezas a juego, una para cada mano, una de las cuales tragué de un solo trago entusiasta. Para cuando vacié la segunda en mi garganta y una tercera llegó a mi mano, me sentí casi dichosamente ligero y despreocupado, incluso con el niño que todavía estaba a mi izquierda mientras hablaba. Me divertí muchísimo poniéndome al día con aquellos que no había visto en meses y algunos que no había visto en incluso años. Desafortunadamente, con los buenos tiempos, a menudo hay algo no tan bueno esperando a la vuelta de la esquina. En este caso, era mi ex Mila, del brazo de Aarón, del tipo por el que ella me abandonó. Estando más que iluminado cuando aparecieron, no manejé ni remotamente la situación con ningún tipo de dignidad, levantándome instantáneamente de la silla en la que había estado sentado. Jerry intentó detenerme, pero estaba cara a cara de Aarón, apartando la mano de mi amigo de mi hombro en cuestión de segundos. Yo empujé al nuevo novio de mi ex y él me dio un golpe. Antes de que me diera cuenta, Mila ya estaba llorando y gritando, mientras que Aarón y yo nos comportábamos como niños idiotas en la escuela. Él me atrapó en la mandíbula y le dio un puñetazo en el estómago. Se dobló un poco mientras me empujaba contra y sobre la mesa, que derramó botellas y latas en el suelo junto conmigo. Mis brazos arañaron un poco cuando me levanté del vidrio roto en la alfombra y derribé al tipo grande. Golpeamos el suelo y seguí golpeando su cara mientras que mi ex intentaba apartarme de él. Estaba tan cegado a todo menos a mi deseo de arremeter contra el pobre bastardo que tuvo el descaro de robarme a mi chica, que apenas me di cuenta cuando lo atrapé en la mandíbula para golpearlo. Después de dar el golpe, un par de tipos me apartaron del tipo que estaba magullado y sangrando en el suelo, y finalmente me di cuenta de lo que había hecho. Me sentí horrible cuando la vi llorar y tapándose la boca con el hilo escarlata que se filtraba entre sus dedos. Fui a inclinarme e intentar ayudarla mientras prácticamente suplicaba que me perdonara cuando Jerry me empujó hacia atrás. «¡Solo vete, hombre!», dijo señalando la puerta abierta. «Yo había sido corrido de la fiesta». «Jerry, tranquilo, esa no fue mi intención». «Sí, pero lo hiciste, solo vete, ya has hecho suficiente». Él me dio la espalda inclinándose para ayudar a Mila mientras ella sollozaba en el suelo. Miré a mi alrededor para ver todos los ojos puestos en mí, cada uno con su propia mirada acusadora. Sentí mi rostro sonrojarse de vergüenza y culpa y mi estómago comenzó a revolverse. Hice lo que me pidieron y salí por la puerta sin mirar atrás. No tenía idea de dónde estaba y ni siquiera me importaba. No solo había lastimado a la mujer que aún amaba, sino que muy probablemente había roto cada uno de los puentes entre mis únicos amigos y yo. Mi cabeza daba vueltas y mi estómago todavía estaba hecho un nudo, pero seguí tambaleándome hacia adelante y hacia atrás sin importarme mucho si alguna vez encontraba el camino de regreso a casa. Después de un tiempo, mis piernas fallaron y caí al concreto con arcadas en la zanja a mi derecha. Me sentí horrible, tanto física como emocionalmente.
Me quedé sentado ahí por Dios sabe cuánto tiempo, mientras los autos aceleraban de un lado a otro en la carretera a mi lado. Eventualmente, después de sentir repulsión por el olor del alcohol en mi ropa, me arrojé al pasto. Finalmente me levanté sacando mi teléfono de mi bolsillo para organizar un viaje de regreso a casa. No estaba exactamente en ninguna dirección en particular en este momento, así que caminé hasta la estación de servicio que vi en la distancia y esperé a mi conductor. Yo no respondí una sola palabra a ninguna de las charlas triviales que la morena detrás del volante intentó enviarme, pero simplemente le di un gracias simbólico cuando se detuvo frente a mi casa. Cuando llegué ahí me dejé caer en mi sillón reclinable favorito cuando volví a entrar, encendiendo distraídamente la televisión con la esperanza de distraer mis pensamientos problemáticos. Fue mientras estaba sentado ahí, sintiendo lástima por mí mismo y todavía con náuseas y loco por el alcohol que, sin pensar, pronuncié las palabras que cambiarían mi vida a partir de ese día. ¡Vete a la mierda! ¿Tú qué me ves?, le grité al chico con el rabillo del ojo, después de sentir su mirada clavada en mí durante demasiado tiempo. Tal vez fue esa vergüenza persistente de sentir todos los ojos en la sala de estar de la casa de mi amigo mirándome, lo que hizo que le gritara al niño que nadie más podía ver. Tal vez todavía estaba mareado y no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Podría ser que, en algún lugar de mis pensamientos alimentados por el caos, en realidad quisiera ser castigado por mis acciones. Independientemente de mi razonamiento, la pena comenzó casi de inmediato. Yo había roto la regla. Solo era vagamente consciente de lo que había hecho al principio, volviendo a cualquier programa o película en la que había estado tratando de distraerme, pero cuando el chico se inclinó por el rabillo del ojo a un lugar mucho más cercano al frente de mi visión, sentí un dolor punzante en medio de mi pecho cuando me di cuenta de que estaba frente a frente. Estaba inclinado sobre el desperdicio como si estuviera mirando a través de una esquina, pero definitivamente me estaba mirando con ojos muy abiertos, incoloros y en blanco. ¿Siempre habían sido así?, me pregunté a mí mismo mientras luchaba por apartar la mirada. Después de un rato cedí a mi cabeza que giraba y me desmayé en esa misma silla. Cuando volví a despertar en algún momento en medio de la noche, el chico ahora estaba en el centro de mi visión, todavía mirándome con esa mirada vacía. Giré a la izquierda y él me siguió. Después giré a la derecha y él se deslizó junto a mí. Parecía estar a solo unos 10 pies delante de mí, pero sin importar dónde mirara, su pose estática no flaqueaba. Aunque mi pulso se aceleraba con el miedo creciente de que ahora me vería obligado a soportar que él ahora estuviera posado frente a mí de ahora en adelante, me tambaleé hasta mi habitación con el niño guiando el camino delante de mí. Me dejé caer en mi cama para verlo con su espalda aparentemente plana contra el techo, todavía mirándome. Incluso cuando cerré los ojos, su imagen permaneció rodeada por toda la oscuridad. Afortunadamente todavía estaba agotado tanto física como mentalmente, así que encontré el camino de regreso al sueño, pero él me estaba esperando cuando me desperté. Había rodado hacia mi costado durante la noche, así que cuando recuperé la conciencia parecía como si él flotara sobre el suelo de lado. Me sentí tenso por todas partes mientras me liberaba de la sábana, siguiendo al chico que me miraba en dirección a mi baño. Mi ducha no era grande de ninguna manera, pero parecía como si él estuviera incrustado en los azulejos mientras me lavaba. Se paró contra la pared del fondo mientras me secaba y flotó por el suelo frente a mí mientras caminaba de regreso a mi habitación para buscar algo de ropa. Incluso cuando levanté mi teléfono para llamar a mi padre, él miró por encima, mientras mi dedo se movía sobre el icono de la foto con una sonrisa tonta que mi papá me había permitido tomar hace algunos años. Cerré la aplicación. No estaba del todo preparado para admitir que, de hecho, había hecho la única cosa contra la que él me había advertido. Intenté convencerme de que podía vivir con esto. Me había acostumbrado a que él estuviera en el rabillo de mi ojo. Seguramente podría acostumbrarme a su nueva posición. Traté de convencerme de esto, aunque mi corazón seguía latiendo a un ritmo mucho más rápido de lo habitual.
A medida que avanzaba el día, mi mente estaba consumida tanto por el lío que había hecho con mis amistades la noche anterior como por el niño del que ya no podía escapar. Sí, todavía podía mirar la televisión alrededor del niño, pero él no se apartaba exactamente lo suficiente para que yo tuviera una vista completa. Aún así esperaba poder manejarlo. Sé que esto estaba al borde de una discapacidad total, ya que solo tenía una visión parcial alrededor del pequeño bastardo, pero yo podría lidiar con todo esto. Claro, estaba temblando por todas partes y sentí que tenía que convencer a mis pulmones para que siguieran haciendo su trabajo. Pero yo podía hacerlo. Después de todo, hay dolencias mucho peores con las que otros se afrentan a diario. Eso es lo que me dije a mí mismo de cualquier manera para sentirme mejor. Ese día terminó de la misma manera, con el chico presionado contra el pecho, pero la mañana fue un poco diferente esta vez. Mientras yacía de lado, mirando los ojos vacíos, el chico comenzó a moverse. Me senté derecho, incapaz de apartar la mirada, y créeme, lo intenté. Su cabeza giró libremente mientras caminaba casualmente cerca de mí. Incluso traté de alejarme de él, pero eso solo hizo que pareciera que se estaba moviendo más rápido. Cada músculo de mi cuerpo se tensó cuando lo vi cerrar la brecha entre nosotros, con sus pasos silenciosos mucho más lento que mi corazón acelerado. Cada músculo de mi cuerpo se tensó cuando lo vi cerrar la brecha entre nosotros, con sus pasos silenciosos mucho más lentos que mi corazón acelerado. Él se detuvo a unos 5 pies de mí, pero ya no se quedaba quieto. Se balanceaba de un lado a otro con los brazos golpeando perezosamente sus caderas como péndulos colgando. Incluso sentí que mi cabeza lo seguía mientras se tambaleaba ociosamente de izquierda a derecha, paralizado por la perturbadora imagen, mientras que el pulso en mi cuello se sentía como si fuera a estallar. Ahora que estaba más cerca, pude ver que su piel era algo translúcida. Revelaban venas y tejido muscular ondulando detrás de la superficie. Había un latido sutil en sus sienes que se sentía como si latiera al compás de la sangre que me atravesaba. Nunca antes había prestado mucha atención a su ropa, pero ahora que abarcaba una cantidad mucho más significativa de mi campo de visión, vi que no estaba vestido como alguien de este periodo de tiempo. ¡Oh, no! Él llevaba una camisa blanca de manga corta con botones, con una especie de chaleco tweed y pantalones cortos con un patrón similar. Sus calcetines grises le llegaban hasta la mitad de las espinillas y hasta los zapatos marrones de aspecto elegante. Toda su ropa parecía estar cubierta de polvo u hollín, pero su carne pálida y transparente se veía normalmente limpia en contraste. Incluso el cabello rubio corto y desgreñado se veía limpio, aunque un poco desordenado. Aunque ahora era un poco más complicado ver demasiado alrededor del chico, todavía traté de seguir con mi día como lo había hecho el día anterior, pero cada vez tenía más miedo de no poder manejar esto después de todo. Él me seguía en cada paso que daba, y aunque todavía no me distraía por completo de mi autodesprecio, seguro que no ayudaba a mis caóticos pensamientos. Una parte de mí intentó convencerme de que me lo merecía, pero yo no lo creía del todo. Sí, yo había actuado como un completo idiota en la fiesta, pero nadie se merece lo que haya sido esto. Al día siguiente se acercó de nuevo, deteniéndose a solo 2 pies de mi cara. Incluso podía olerlo ahora. Era un hedor rancio a carne en descomposición que nos seguía al chico y a mí a donde quiera que intentaba ir. Al cuarto día se detuvo justo frente a mí y podría jurar que sentí que mi nariz hacía contacto con la suya. Grité por una combinación de miedo y agotamiento, incapaz de controlar ni mi piel de gallina temblorosa ni los latidos en mi pecho. Yo continué gritando y maldiciendo mientras golpeaba con mi mano la imagen de la que ya no podía esperar distraerme. Incluso cuando cerraba los ojos, él todavía estaba ahí, rodeado solo por la oscuridad. Cuando mi tolerancia había llegado a su fin, me sentí mareado, tanto por mi pulso acelerado como por el hedor nocivo que el niño provocaba.
Mientras la desesperanza de mis circunstancias comenzaban a consumirme, llevé mis dedos temblorosos a mis ojos. Estaba considerando honestamente la idea de arrancarlo de sus órbitas. Yo apreté los puños antes de que llegaran a su objetivo, pero no podía escapar de la idea de que esto podría ser mi única forma de salir de esta situación. Se estaba volviendo cada vez más difícil respirar, obligándome a calmar mi trasero o simplemente permitir que la hiperventilación al límite me hiciera perder el conocimiento. Con toda honestidad me incliné por este último, pero sabía que todavía me estaría esperando cuando volviera en sí. Una vez que finalmente logré regular mi ingesta de oxígeno a algo aún mucho más errático que mis patrones de respiraciones normales, volví a concentrar mi atención en el chico. Aunque eso ya no fue exactamente difícil de hacer, ya que era prácticamente lo único que podía hacer. Él había aparecido tal vez un poco más de 1 metro de altura antes, pero su rostro estaba justo en el mío. Él estaba flotando de alguna manera, no podía decirlo, ya que sin importar a dónde mirara, todo lo que podía ver eran esos ojos sin vida mirándome fijamente. Cuando intenté mirar hacia abajo, fue como si su cabeza brotara de mi pecho mientras aún nos mirábamos nariz con nariz. Justo cuando estaba preparado para finalmente rendirme e intentar llamar a mi padre, las cosas se pusieron aún más sombrías, lo que me hizo perder mi lucha para no perder el conocimiento. Mientras buscaba a tientas mi teléfono en la mesita de noche, el chico se llevó las manos a la cara, imitando las acciones brutales que casi había considerado infligirme a mí mismo. Él se movió muy lentamente mientras sus dedos se clavaban en sus párpados y la carne se envolvía alrededor de la parte superior de sus ojos, causando que un líquido espeso, húmedo, oscuro y maloliente resumara desde adentro. Yo grité una vez más, de una manera mucho más horrorizada que antes, mientras el chico arrancaba pedazos de carne grisáceos junto con los ojos en blanco y sin vida, dejando caer los brazos a los costados cuando el trabajo había terminado. Incluso cuando se acercó a mí durante los siguientes 2 días se mantuvo en silencio. Sus pasos ni siquiera crujeron por el suelo, pero escuché todo lo que acababa de hacer ante mí. Sentí arcadas tanto por los sonidos como por la vista de lo que acababa de presenciar. Jadeé por aire entre más gritos frenéticos mientras mi corazón amenazaba con explotar desde adentro de mi pecho. Mi cabeza se mareaba y se volvía loca por mis constantes gemidos negándome a permitir que pasara suficiente oxígeno. Me desmayé antes de darme cuenta de que estaba cerca de perder el conocimiento. Las heridas abiertas y grotescas donde solían residir los ojos del chico parecían mucho menos frescas cuando mis párpados abrieron de nuevo. Y aunque los síntomas que dejaron en el suelo no se habían disipado, se habían calmado un poco. Finalmente pude llamar a mi padre, lo cual no fue una tarea fácil ya que solo podía ver otra cosa que no fuera el niño a través de mi periferia. Inmediatamente me di cuenta de que mi confesión enfureció y entristeció a mi padre. Vino a buscarme y me llevó de regreso a la casa que solía compartir con él y mi madre en tiempos muchos más sencillos. Me llevó a la casa y me sentó en su sofá antes de traerme un vaso del mismo whisky que todavía compartíamos de vez en cuando. Afortunadamente pude confiar en mi memoria muscular para guiar el vaso a mis labios, aunque no podía saber cuándo estaba vacío hasta que no podía derramar más por mi garganta. Después de permitir que la bebida me aclarara un poco la cabeza, mi papá compartió la historia de cómo el niño llevó a su esposa al borde de la locura y más allá, algo que probablemente tenía que esperar antes de mucho más tiempo. Ella era unos años mayor que tú cuando habló con él finalmente. Su voz sonaba cansada mientras hablaba, aunque no podía decir qué expresión tenía ya que estaba detrás de los ojos huecos del chico. Ella lo había visto toda su vida al igual que tú. No sé qué la llevó a romper el silencio entre ellos, pero sucedió bastante rápido después de eso. Ya habíamos estado casados durante algunos años antes de eso y yo ya la había escuchado hablar de él de vez en cuando. Decía cosas como que él se paraba en la esquina desde que era niña. Incluso habló con su optometrista sobre eso cuando era más joven, pero no la tomaron en serio. Simplemente lo atribuyeron a que era una niña muy imaginativa.
Podía escuchar su voz temblar mientras hablaba. Frecuentemente se aclaraba la garganta como para regular sus palabras o para evitar que las lágrimas escaparan por su rostro. Por supuesto, él pudo haber estado sollozando todo el tiempo por lo que podía ver. El whisky me ayudaba a mantener cierto grado de compostura, además de estar en compañía de mi papá, pero aún temblaba de pies a cabeza. Mi corazón aún se aceleraba y mi estómago aún me picaba. Después de unas pocas semanas de que el niño fuera todo lo que podía ver, tuve que llevarla al hospital. La retuvieron durante muchos meses, pero podía visitarle la mayoría de las veces. Ni siquiera tenías un año completo para entonces, por lo que es probablemente que no recuerdes esa primera vez. Por supuesto, estoy seguro de que recuerdas algunas de esas veces posteriores en las que estuvo encerrada por un tiempo. Honestamente, la mayoría de mis recuerdos de mi madre fueron durante las visitas en una instalación u otra. Cuando era bastante joven, no le di mucha importancia. Simplemente asumí que era normal o al menos no muy lejos de eso. Ella siempre parecía tan feliz de verme, pero ahora que realmente lo pienso, rara vez me miraba directamente. Sí, ella me miraba cuando hablábamos, pero nuestros ojos solo se encontraban de vez en cuando. Por supuesto, ahora entiendo completamente la razón. Durante un tiempo encontraron algunos medicamentos que le ayudaron un poco. Ella dijo que él todavía estaba ahí, pero que no era tan sólido. Era casi transparente. Por supuesto, cada receta diferente que funcionaba para ella sería solo ayuda por un tiempo. Obtuvo casi un año de hechos, pero otros solo la ayudaron durante unos meses en el mejor de los casos. Haremos que tú veas a esos mismos médicos que la ayudaron. Bueno, lo poco que la lograron ayudar de cualquier manera. Recuerdo que hubo momentos en que compartió la casa con mi padre y yo, y recuerdo algunos días verdaderamente felices, pero siempre me pareció algo distante. Sin embargo, nunca durarían por mucho. Ella siempre tendría que regresar tarde o temprano a ese hospital y mi papá parecía aún más perdido cada vez que teníamos que llevarla de regreso ahí. Ahora, hijo, yo nunca te dije cómo murió. Sentí su mano en mi hombro y alcé mi brazo para encontrarlo. Sentí como si él también estuviera temblando, pero puede que simplemente no fueran más que los temblores y espasmos de mi propio cuerpo. Me contó cómo las cosas empeoraron progresivamente, pero no puedo decir que le creí o que realmente lo entendí al principio. Pero no fue hasta la última vez que tuvo que volver a casa que sabía que debería haber escuchado. Solo terminó siendo por un día, así que ni siquiera te lo dije, ya que estabas pasando el fin de semana con algunos amigos. Parecía tan feliz de estar en casa al principio. Ella era ella otra vez, ¿sabes? Esa noche me desperté con el sonido de sus gritos. Fui corriendo hacia de donde provenía, y ella se había llevado unas tijeras a los ojos. Mi esposa, tu madre, pensó que podía escapar de él si ella no podía ver. La cosa es que, después de eso, él era todo lo que podía observar. Yo solo era vagamente consciente de que su agarre se tensaba en mi hombro mientras mis temblores se volvían cada vez más tensos. Cuanto más hablaba de lo que soportaba mi madre, más me di cuenta de qué jodida estaba la situación. Ya me había aterrorizado la idea de lo que podría ser mi vida antes de llamar a mi padre, pero cuanto más avanzaba su historia del sufrimiento de mi madre, más temía por mi propia cordura. A mí no se me había permitido visitarla durante el último año, pero mi papá todavía iba casi todos los fines de semana. Siempre se veía tan tenso y triste cuando salía, pero no podía saber la verdad. Sentí cómo se liberaba el agarre de mi padre cuando se sentó a mi lado y me rodeó con el brazo. Después de lo que se hizo a sí misma, volvió a ese hospital. Bueno, después de que los médicos de la sala de emergencias hicieron todo lo que pudieron por ella. Después de unas semanas, pude visitarla de nuevo. Ni siquiera era casi quien ella solía ser. No sé si el niño estaba enojado por lo que ella hizo o si era solo el siguiente paso, pero comenzó a lastimarse. Sentí que mi mandíbula colgaba flácida y floja. Decía haber escuchado su advertencia en primer lugar, pero nunca podría haber imaginado que el niño podría infligir dolor físico.
Por lo menos, incluso si esto probablemente me llevara a la locura, ahora sabía que si realmente me hubiera arrancado la vista de los ojos, parece que solo habría empeorado las cosas para mí. El chico comenzó a pudrirse frente a ella y mi esposa dijo que parecía estar cada vez más enojado, aunque casi todo lo que podía ver eran las cuencas carnosas y vacías, ya que al comienzo de su pesadilla todavía podía distinguir dónde se estaba desprendiendo la piel de su cara. No podía haber sabido lo que vendría después hasta que sintió el dolor. Dijo que al principio solo se sentía como puñetazos y solo de vez en cuando. Dijo que se despertaba en la noche después de recibir un puñetazo huesudo en el estómago, o toser la comida que estaba tratando de comer después de un pinchazo en las costillas, pero fue incluso peor que eso. Tuve que luchar para no vomitar en el sofá de mi padre, ya que me sentía aún más mareado, aprendiendo el aterrador futuro que probablemente me esperaba. Además de saber por lo que mi madre había pasado todos estos años. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. De alguna manera no creo que él solo la haya lastimado por lo que ella se hizo a sí misma. Ya me había aterrorizado la idea de tener un sentido bloqueado y otro lleno del olor potente y grotesco de la carne podrida, pero apenas podía envolver mis frenéticos pensamientos en torno a algo de esto. Ella dijo que sentía como si los huesos hubieran atravesado la piel de sus dedos cuando él arañaba. Tenía cortes y moretones amarillentos por todas partes, pero los médicos pensaron que se los estaba haciendo a ella misma. Incluso intentaron amarrarla. Sin embargo, todavía la encontrarían sangrando por la mañana. Estoy seguro de que no es demasiado difícil de averiguar ahora, pero simplemente no pudo soportarlo más, supongo. Ella había estado encerrada durante mucho tiempo en este punto, escondida detrás de esas paredes acolchadas. Sí, todavía podía visitarla de vez en cuando, pero no podía dejar que la vieras así. No sé cómo, pero ella consiguió suficientes pastillas para hacer el trabajo. Me dijeron que se había tragado al menos 30 de ellas. Prácticamente podía escuchar las lágrimas ahora que finalmente se habían desatado, mientras la voz de mi padre temblaba y se quebraba. Yo también había estado llorando todo este tiempo, pero las cosas empeoraron aún más cuando él se unió. De alguna manera no me sorprendió lo que me dijo, no sobre el suicidio de mi madre de cualquier manera. Creo que lo sospechaba desde que ella murió. Esas otras revelaciones, sin embargo, casi me hacía gritar de nuevo. Por lo que dijo, podrían pasar años antes de que yo estuviera tan ido, pero aún me dolía escuchar cuánto había sufrido ella, así como darme cuenta de que este también podría ser mi propio destino. Hablamos y lloramos un poco más antes de que la bebida me dejara somnoliento nuevamente. Mi estómago revuelto se calmó lo suficiente como para poder ponerme de pie y mi padre me llevó a mi antiguo dormitorio. Me dejé caer en la cama de mi infancia, permitiendo que la oscuridad envolviera la imagen del niño que se cernía justo más allá de la punta de mi nariz. Todavía podía oler su hedor asqueroso, pero ya había comenzado a acostumbrarme. Fue horrible, pero no intolerable. No a un individuo moderadamente borracho y aturdido de cualquier manera. En los días que siguieron, mi papá me llevó a ver al antiguo médico de mi madre. Bueno, uno de ellos, de cualquier manera. Pasó por bastantes en sus días, pero este tipo habría sido el más efectivo en el tratamiento de lo que sea esto. Dada su experiencia con mi madre, me recetó algo llamado clozapina. Aparentemente es una especie de antipsicótico, pero lo encontró particularmente efectivo en los síntomas de mi madre. Tomé algunas dosis, pero en una semana el olor disminuyó y tal como dijo mi padre, el niño se volvió algo transparente. Él todavía está ahí. Todavía veo esas cuencas ahuecadas y carnosas cada segundo de cada día, pero ahora también puedo ver el mundo detrás de él. No es perfecto y no estoy seguro de que durará, pero intentaré tomarlo. Lo haré hasta que ya no pueda más. Todavía estoy mucho más que asustado, pero las cosas son un poco más tolerables por el momento. No sé qué es esto, por qué mi madre y yo fuimos maldecidos con esto, ni quién diablos es este chico, pero solo puedo esperar que haya una manera de evitar el destino de mi madre.
No tengo forma de saber si hay alguna posibilidad de escapar, pero tengo que averiguar lo que pueda sobre él y por qué parece estar tan decidido a castigar a mi familia. Si hay una salida a esto, tiene que estar escondida detrás de la entidad del chico. Mi padre dijo que ayudaría a buscar respuestas, aunque había intentado esta misma investigación durante los años que mi madre pasó viviendo en este infierno. Sin embargo, yo tengo que intentarlo. Puede que nunca encuentre la verdad detrás de todo esto, pero si la hago, publicaré cuando la encuentre. Si nos pasó a nosotros, es muy posible que le pase a otros también. Probablemente sea una posibilidad remota, pero si alguien que escuche estas palabras sabe quién es o qué cosa es, o lo que sea esta maldición, por favor, ayúdame. Es solo cuestión de tiempo antes de que el mundo más allá del niño que solía morar en el rabillo del ojo se me oculte para siempre. No sé si tengo la fuerza que tenía mi madre. Dudo que sobreviva por mucho tiempo cuando los medicamentos dejen de funcionar. Incluso ahora, aunque es probable que las cosas vuelvan a ser tan tolerables como nunca, siento que mi cordura se desvanece. Solo, por favor, confía en mí en esto. Si ves a un niño en el rabillo del ojo, no cometas el mismo error que yo. No le hables, no le dirijas ni una sola palabra y no hagas de cuenta que lo ves. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.